Bueno, muy bien, 8:22 de la mañana. Martín Tetaz es economista, es diputado de Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Hola María, buen día, ¿cómo andás? Bien, bien. Bueno, quería saber tu impresión de estos horas de Sergio Massa, ministro de Economía. Se conoció en las últimas horas que quién lo va a acompañar de viceministro, seguramente lo conoces, a Gabriel Rubinstein. Sí, y es una buena noticia la llegada de Rubinstein. Mirá, la verdad que... Pero buena noticia porque te freno porque como es una por dos figura por ahí razones, poco por dos conocida, razones. decime. La primera razón es que le faltaba un macroeconomista al equipo. O sea, cuando vos mirabas el equipo hasta antes de la llegada de Rubinstein, una de las preocupaciones que muchos habíamos hecho o habíamos manifestado es que el equipo tenía muchos sectorialistas, para decirlo de alguna manera. Y El no experto tenía en industria, en agro, pero una mirada macro, ponele, una mirada los generalista. expertos en industria, ponele. Bueno, Después hablamos de Mendiburo. de Mendiburo viene la Unión Industrial Argentina, está bien, dale. Sí, pero es un experto en lobismo, en lobby sectorial. Pero Bueno, uno podría decir lo mismo de Echeverre como sociedad rural, como ministro de Agricultura de Macri. No, porque Echeverre no tiene una tradición de haber vivido toda su vida haciendo lobby para el sector, y el sector no tiene una tradición de haberle sacado plata y recursos al resto de la sociedad para conseguir beneficios propios. Más bien tiene una tradición de haberla puesto. Así que no es el mismo caso. Pero, vos decís que la industria saca y el campo pone. Bueno, pero volvamos a Rubinstein. Yo no lo digo. Es la raíz es antiexportador en Argentina hace 75 años, sin diferencia de partidos políticos, te diría. Bueno, es un dato de la realidad. Volvamos a Rubinstein. No, Mirá, no toda exportación es... Rubinstein es un macroeconomista de muy buen nivel, es realmente una persona que le hacía falta a un equipo. Era raro, ya Massa no es economista, algo que abogado, ha sido debatido en algún momento, si sumaba, no sumaba, etcétera. Que no hubiera ningún macroeconomista en el equipo era medio raro, porque el problema macroeconómico de Argentina es grave. Entonces, que no tuviera un equipo macroeconomista, me parece que lo subsanó con la llegada de Rubinstein. O sea que para mí es una buena noticia. Sí, y un nombre más de peso, ¿no? También dentro de, por lo menos... También porque Massa había, digamos, generado la expectativa de un Dream Team. Y digamos, cuando uno es como los equipos, viste, cuando vos sos de San Lorenzo, yo de Gimnasia, sí. Viste que a veces cuando termina el campeonato y empieza el libro de pases, coquetean con grandes figuras los dirigentes, ¿no? Y te dicen, bueno, va a venir fulano, que vos te ilusionás que por ahí, y después te traen uno que del Nacional B, viste, que es lo que es hay. La promesa del Nacional B, que es lo que pudieron pagar. Pero te viene una sorpresa como Bomberg. Como Andrés Bomberg, sí, el delantero que viene de Eslovenia. O aparece, o también, nosotros vos decís que no... venezolanos, al final nos rindió Hurtado, ¿te acordás? Sí, Jan Hurtado, después se fue a Boca y hoy está en el Bragantino. Exactamente. Entonces, volviendo a Massa, sí. Entonces, me parece que está bien, suma un nombre en ese sentido. Ahora, la verdad que yo pensé, lo dije además mucho en la previa del anuncio de las medidas, que yo tenía alguna expectativa que Massa, por la responsabilidad que había tomado y la situación en la cual se había jugado, había salido de un poco de la línea de sucesión del Congreso, había agarrado una papa caliente que realmente era la economía, iba a girar 180 grados. Es decir, yo me imaginé que tenía una oportunidad histórica para presentar un plan austral, un plan de convertibilidad, ¿me entendés? O sea, para hacer un giro como el que hicieron Alfonsino Menem en su momento, cuando no pegaban pie con bola y dijeron, no es por acá, hagamos otra cosa completamente distinta, y que iba a sorprender con, no sé, una convertibilidad a la brasileña. Hay mil maneras de cosas que se me pasan por la cabeza, pero que de cosas que generarían un impacto de caramba, acá me cambiaron las reglas de juego, ¿no? Y la sensación después del anuncio de las medidas es acá no cambió ninguna regla de juego. Sobre todo en el tema de la inflación, que es el principal tema que tiene la Argentina hoy. Tiene dos problemas graves la economía argentina. La primera es la inflación, y la segunda que no tiene más, le sobran pesos y no tiene más dólares, ¿no? Entonces, y no parece haber... Pero están ligadas. Obviamente, claro, es que en realidad buena parte de los dólares que le faltan a la economía argentina es porque le sobran pesos. Le faltan por un problema estructural que recién comentamos al pasar, de los últimos 75 años. Nosotros somos el único país del mundo que atenta
y le pone impuestos contra su sector exportador, digamos. Eso se llama sesgo antiexportador, explica por qué tenemos la mitad de la pobreza que tenemos hoy en Argentina y por qué los salarios reales de los trabajadores, la mitad de los trabajadores formales de la Argentina hoy tienen un salario que está debajo de la línea de la pobreza. Si Argentina no tuviera ese sesgo exportador, sistemáticamente... El sesgo antiexportador es cobrarle retenciones al campo, eso es lo que vos planteás como sesgo antiexportador. Una parte de ese sesgo es cobrarle impuestos a las exportaciones, no al campo. Si vos le cobrás impuestos generales a toda la economía, no es ningún sesgo. Si yo te cobro un impuesto, mira, más ganás, más pagás, el impuesto a la ganancia, que es el mejor impuesto que tiene Argentina, ese no es sesgado, digamos, todo el que gana paga, venga del sector que venga. Ahora, si yo específicamente a un sector le cobro un impuesto que es el que exporta, le cobro un impuesto por el hecho de exportar, bueno, es una penalización. Es como cuando yo te cobro un impuesto por fumar, porque estoy buscando que no fumes, ¿no? Entonces, el impuesto que se cobra a una actividad tiene el efecto de desalentar la actividad. Bueno, es como desalentar el consumo porque cobro IVA. Bueno, pero estamos hablando con Martín Tetaz, que es economista. Está bien. Pero, espera, volvamos, ordenemos un segundo, porque me interesaba, en este caso puntual, hablar, digamos, cuál es tu mirada desde la oposición de lo que está pasando con Massa. Decías algo interesante, que es cierto, que es que Massa al ir al gabinete y renunciar a su banca y a la presidencia de la Cámara, de alguna manera descarta el otro escenario, que era una renuncia de Alberto Cristina y quedar en la línea de sucesión presidencial al estilo Duhalde en el 2001, ¿no? Entonces él dice, me la juego, ¿no? Al ir al Poder Ejecutivo, se está saliendo de esa hipótesis, entonces se la está jugando. Lo cual al mismo tiempo fortalece la posibilidad de que eso no ocurra, porque el círculo rojo, con el que lo apoya mucho, le dice, mira, correte vos del lugar que podría llegar a ocupar, pongamos una persona que nosotros no controlamos, que hoy eventualmente termina siendo Cecilia Moró. Claro, nadie va a apostar a que Cecilia Moró va a ser la que pueda estabilizar una situación en caso de que, ocurriera. Entonces está bien, Entonces hay menos incentivo del círculo rojo para empujar esa situación, ¿me explico? Totalmente, pero vos decís que el círculo rojo estaba empujando algo, o sea, el círculo rojo son los intereses políticos, económicos. ¿A vos te parece que hay un círculo rojo detrás de Massa? No es que me parece a mí. Massa representa los grupos económicos que hacen negocios con el Estado argentino hace, 30, 40 años. ¿Y vos decís que Macri no? Por ejemplo, ese círculo rojo no es el mismo que apoyaba a Macri. Representa, no de manera sesgada. Macri representa un montón de sectores económicos importantes de la Argentina y de afuera. Algunos hacen negocio con el Estado, otros no. Pero empezando Massa por su propia empresa familiar. A los que hacen negocios. Pero ahí... justamente él no representaba esa empresa familiar. Vos conocés bien la historia y sabés que él tenía un enfrentamiento con el padre. Si él se dedica a la política, no a la empresa familiar. Y el que hace, pero es la realidad. No es la realidad. Le presenta y le abre el camino de China a la República Argentina, a Cristina durante su gobierno, es el papá de Macri. O sea, el papá de Macri era más kirchnerista que Macri, en realidad, en su gestión económica. Bueno, la relación político-económica del papá de Macri era más cercana a Cristina Kirchner que al propio hijo. Esta es la realidad, digamos. Sí, pero no es cierto que Macri se haya desentendido en los negocios familiares. De hecho, el hermano Mariano lo acusa de haberlos manejado a través de Gianfranco. Está bien, hizo un fideicomiso ciego cuando empezó su presidencia, como que te acuerdas que tuvimos una discusión en algún momento. Sí, de una parte chiquitita. Porque había puesto plata en bonos del Estado y yo dije que eso es lo que todo presidente tendría que hacer y tuvimos alguna discusión sobre ese tema. Volvamos. Es decir, no hay un sesgo, lo que Massa representa es de manera sesgada sectores corporativos que han hecho negocio con el Estado en Argentina de manera sistemática. Entonces, ese círculo rojo tiene un interés particular en la llegada de Massa, lo respalda y en cierto sentido le da un poco más de estabilidad. Ese me parece que es otro dato de la realidad. Que hay más estabilidad, digamos. Ahora, con Massa respaldado por ese círculo rojo, corriéndose de la sucesión presidencial. Bueno, eso está claro y yo creo que ese es el aporte que sí finalmente hizo, aunque defrauda desde el punto de vista de los anuncios. Yo creo que el aporte que sí hace Massa es que, como lo dije, algunos me salió a putear por esto, pero estoy convencido, y lo está demostrando la realidad. Hay más estabilidad política en un gabinete, en este gabinete, que en el que tenía Bataki. Digamos, cuando sí, claro, había estabilidad pero política, es interesante lo que decís, porque no solamente es porque Massa tiene más peso propio que Bataki, que es una evidencia, y además porque llega como fruto de un acuerdo de Cristina y Alberto, sino además porque se corre la línea de sucesión presidencial y desactiva la hipótesis de una situación en la cual tuviera que él llegar a la presidencia por esa vía.
Exactamente. Ah, es muy Entonces, interesante, sí. Tiene más estabilidad, digamos, la sensación térmica general que había cuando se va Guzmán y viene Batakis. Cuando estaba Guzmán, la sensación que había es: este es un ministro que tiene cierto respaldo en el equipo, era el ministro que más había durado, etcétera. Cuando llega Batakis, la sensación Sí, es... además el apoyo de Guzmán era el de Alberto. En la medida que Alberto se va debilitando Guzmán. Exactamente. Llega Batakis, no pasa nada, digamos, porque no representaba ningún acuerdo político más allá de eso. Totalmente. Y la sensación era que era una ministra de transición, o que faltaba un cambio muy importante todavía en el gabinete. Se hablaba de Massa jefe de gabinete en ese entonces, ¿te acordás? Sí, de hecho era lo que quería Alberto. Se termina imponiendo esto, lo que quiere Cristina Kirchner, no era Alberto, quería Massa jefe de gabinete. Ahora te hago una última pregunta, Martín, si puede ser breve. ¿Vos crees que llegan? Digamos, porque uno los ve, digamos, diciendo, si liquidan aparecen los 7.000 millones de dólares, pasó el invierno y ya el año que viene tenés entre, digamos, una nueva cosecha y la quita de subsidios a la energía y todo el tema del gasoducto, bueno, estabilizás, porque en la medida en que tenés dólares, baja la inflación. ¿Cuál es la novedad que aporta el anuncio de Massa en materia de cambiaria? Lo que está diciendo es como el meme que te dice: decime que sos de San Lorenzo sin decirme que sos de San Lorenzo, y vos subís una foto en el nuevo gasómetro. Bueno, el meme es: decime que devaluás sin decirme que devaluás. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Empieza a sacar operaciones que se hacían en el dólar de 130 y las pasa al dólar de 290, de 300. Entonces le anuncia que va a haber un dólar para el campo, un dólar para la minería, un dólar para vaca muerta, un dólar para los servicios basados en el conocimiento. Es decir, da a entender que va a generar un sistema de un montón de dólares alternativos a lo que ya tenemos. De hecho, ya hay un dólar soja en estos días. Empezó con esta estrategia del dólar soja. Esa es la forma heterodoxa de devaluar que ya se usó en los 70 y también a mediados de los 50, digamos, en el... ¿Pero vos decís que llega o no llega? Políticamente, ¿me decís? Yo creo que sí, que el esquema Massa es el esquema con el que el gobierno llega hasta el final. Eso es lo que la sensación que me da. Bueno, eso es bueno, ¿no? Lo dejo con tu Pero título. vos preferías que no, digo, ¿cuál es preferís? No, por supuesto que no. Lo último que quiero es que, pero te lo digo por mil razones. Y sí, claro. La primera es que estamos todos arriba del barco, pero la segunda es hasta por interés político, digamos. Lo último que nos conviene a todos los argentinos, y particularmente a nosotros como espacio político, es que este gobierno no se haga cargo para lo que fue elegido y no llegue hasta el final. Martín Tetaz, economista, diputado de Juntos por el Cambio. Gracias, Martín. Un beso, María. Hasta luego, un beso. 8:35 de la mañana.